Bienvenido a tu podcast favorito de medicina, donde hablaremos temas médicos, cirugía, vivencias en el hospital y más. Bienvenido a Cirugía Entre Amigos. Bienvenidos a una tercera edición del podcast Me Pelas la Columna. Cosas que me cagan de la columna. Pero ya no vamos a hablar de columna, no te crean. Es un podcast de neurocirugía en general. Se llamaba así, Me Pelas el Cerebro. Definitivamente, bienvenidos al podcast, tercera edición, Me Pelas el Cerebro. Curiosidades del cerebro. Espera, hay que presentarnos. Mi nombre es Ricardo Cázares, soy neurocirujano, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, y mi socio y amigo, el doctor Carlos Erosa Velázquez, neurocirujano certificado, miembro de la Sociedad de Neurocirugía Mexicana. Qué espléndido. Y claro, ustedes, ¿no? Y de otras que son secretas. De sociedades secretas, del Yunque. Sí. Miembro del Yunque, de los masones. Del plato grande. Y Mara Salvatrucha. No, me estoy burlando de eso. No, para nada, no se crean. Respeto para todos los maras, para todos los del Yunque y para todos los masones. Sí. Para todas las sociedades secretas del mundo. Valoraciones gratis para ustedes solo por primera ocasión. 50% de descuento de mi parte. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora sí del tema enfocado un poquito más a cráneo. Los previos habían sido orientados a síntomas de columna y a problemas de columna. Entonces, hoy vamos a hablar de cráneo. Problemas del cráneo. De cerebro propiamente, sí, pero bueno, el cerebro está dentro del cráneo. Entonces, le decimos cráneo a todo lo que suceda en esa región. De arriba. De arriba del cuello. Del cuello para arriba. Entonces, el tema de hoy son tumores cerebrales. Tumores cerebrales son muy fuertes. Es algo fuerte. Te da miedo, digo, incluso cuando, me acuerdo, ¿sabes? Me acuerdo cuando era estudiante y llegaban de pronto los pacientes al hospital, al área de urgencias, y me enteraba que tenían un tumor, y yo pensaba que todo iba a salir mal en cualquier momento. Me acuerdo que corría, como me decían, consigo una tomografía, yo corría pensando que tenía 3 segundos para resolverlo, ¿sabes? A veces sí. A veces sí, o sea, si un tumor sangra, tienes 30 segundos para resolverlo. Sí. O sea, si el tumor ocupa tanto espacio que empieza a apretar estructuras vitales alto del cerebro, sí tienes poco tiempo. ¿Estás de acuerdo que impone esa palabra? Impone, definitivamente. Yo cuando estaba en el entrenamiento de neurocirugía, hace un par de años, me hice una resonancia magnética sin indicación, solamente por el miedo a tener un tumor. Entonces fui con el especialista en imagen y le dije, me pasa una resonancia, me gustaría saber si tengo o no tengo un tumor. Afortunadamente no lo tenía en ese momento. ¿Quién sabe si hoy lo tenga? La primera, que no tienes un tumor. Que no lo tenía en ese momento. La segunda nos habla mucho de tu personalidad. Sí, el miedo a tenerlo, más que mi personalidad, la sensibilidad que tenía o lo que te sugestionas después de ver a una cantidad suficiente de personas o sea, es algo que sí pasa. Tener tumores en el cerebro sí pasa. O después de ver Grey's Anatomy, ¿no? Fíjate que nunca la vi completa, pero no estoy tan familiarizado con... No es cierto, ¿no? Nada que ver con la vida real. Lupus. No pasa. Lupus. No, ese es Dr. House. Bueno, no, me faltó ver televisión. Todo era lupus, ¿no? Vi Suits. Me gustaban más las series de abogados que de médicos. Por alguna extraña razón. A mí también, pero no la terminé de ver. En general no he terminado de ver casi nada de series. Yo estoy viendo La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Absolutamente no tiene nada que ver con medicina. Bueno, tumores cerebrales. Tumores cerebrales. Primero, ¿qué son los tumores? ¿Qué son los tumores? ¿Cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno? Sí. ¿Qué es un tumor que está adentro del cerebro o afuera del cerebro, de las estructuras que rodean al cerebro y de estructuras que están todavía fuera de eso? Porque puedes tener un tumor adentro del cráneo y afuera del cerebro. Yo comenzaría diciendo acerca de los tumores. Tratar de explicar qué es un tumor. Un tumor, tendríamos que regresarnos a qué son las células. Las células es la unidad esencial de cada órgano, de un órgano en específico. Hay células especializadas, así como las neuronas, que son células especializadas en el cerebro. Hay células especializadas del corazón, especializadas del músculo, etc. Una célula tiene una programación específica. Células animales, células vegetales, células eucariotas, procariotas. Sí. Células, órganos, mamíferos. Porque quiero decir esto porque todos los seres vivos hacen tumores. No es algo exclusivo de los animales. No estamos hablando de tumores. Pero las plantas también hacen tumores. Entonces algo... ¿Tumor qué quiere decir? Según yo, tumor es solamente bola. Todos los seres vivos hacen bolas. Desde las plantas, los hongos, los animales. Y nosotros particularmente nos damos cuenta de que hacemos bolas y nos podemos apoyar entre nosotros para quitarnos las bolas. Muy buen razonamiento. Claro. Sí.
Yo he hecho mucho eso también. Sí, claro, pues eres cirujano. Yo también soy cirujano. ¿Cuántas bolas has quitado? Cerebrales, las suficientes. No sé, voy a tener una curva de aprendizaje de 100, 200 tumores o más. Yo creo que en un punto perdí la cuenta. No, sí, ya no las... Me apena decirlo, pero en un punto dejé de contar. Claro, es muy válido. Pero lo que dices es muy cierto. Hay que entender primero qué es el concepto de tumor y es un acúmulo de células que no se murieron, como que se rebelaron y empezaron a hacerse bola. Justo es lo que estaba tratando de explicar. Las células tienen una programación, son perfectas, tienen un tiempo determinado de vida, tienen días determinados que deben de sobrevivir, funciones específicas que deben hacer y tienen que seguirlas al pie de la letra. Entonces en nuestro cuerpo es un milagro realmente que todas las células te obedezcan. Imagínate si ni tus hijos te obedecen. Entonces eso, no tengo el gusto de tener vástagos descendencia, pero nadie me obedece en general en la vida. Entonces conozco el sentimiento. Entonces, si no tienes ese control, imagina ahora que todas tus células sí te obedezcan y hagan lo que tienes que hacer. Yo creo que eso es un milagro todos los días. Cuando estés triste, piensa, mis células hoy sí me están obedeciendo. Listo. Alguien me hace caso en la vida. Sí, entonces tienen una programación y cuando se pierde esta programación, cuando empiezan a hacer lo que quieran, empiezan a crecer de más. Dicen, ok, mi terreno donde yo debería vivir era el estómago, por ejemplo, ¿no? Pero me vale, ahora voy a vivir en el páncreas, ¿no? O migran de lugar y aparte de eso dicen, y no me voy a morir, ¿cómo la ves? Sí, se revelan en esa intención de inmortalidad. Y como se siguen reproduciendo, heredan ese factor de vivir más tiempo y de reproducirse a veces a una mayor velocidad que la que tenían programada. Entonces es una pérdida en la programación genética, en el ciclo celular, que implica que la célula vive más tiempo y a veces se reproduce más rápido de lo que debería, heredando la facultad de vivir más tiempo y de reproducirse. Entonces empiezan a ocupar un espacio que no estaba destinado para ellas. Un ejemplo que me gusta poner de esto es, ¿te acuerdas de la serie de Walking Dead? Un poco, sí. Ok, entonces es un virus, es una célula zombie que muerde a todas las células y las vuelve zombies, ¿no? Entonces, sí, es un error genético, en esa célula en particular que se va dispersando y propagando a los alrededores e infectando a veces a otras células y a su misma descendencia con el problema. Aquí vale la pena hacer la distinción entre un tumor benigno y un tumor maligno. Ambos son acúmulos de errores genéticos que implican el incremento de tamaño y la modificación en los patrones de muerte y de reproductibilidad. El tumor benigno es el que crece y causa síntomas por empujar a las estructuras sanas sin infectarlas y sin contaminarlas, como en tu ejemplo de los zombies. Sí. Entonces es un crecimiento que empuja alrededor y causa síntomas por empujar, no por infectar y comerse alrededor a las demás células. Un tumor maligno lo que toca lo destruye, lo contamina y va creciendo. Entonces es la diferencia entre el tumor benigno y el cáncer. En términos específicos, antes de que alguien te... En términos específicos, la Organización Mundial de la Salud establece cuatro grados de intensidad o de malignidad, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, para especificar el patrón de velocidad de reproductibilidad según los grados de mitosis, según la capacidad de hacer metástasis a otro sitio, que son cambios en la señalización de moléculas que a una célula de grado alto de malignidad se despega del tumor principal y puede viajar por vasos sanguíneos, por vasos linfáticos y dispersar, o por contigüidad, y dispersarse para colonizar otros sitios. El tumor maligno coloniza y lo que toca lo coloniza, y el tumor benigno lo que toca lo empuja, y hay grados intermedios que infiltran moderadamente o que infiltran con mucha intensidad, pero en términos generales... Al final se puede entender como por sobrevida también, ¿no? Los términos, los que se consideran malignos tienen una sobrevida menor que los que se consideran benignos. En la mayoría de los casos, pero hay excepciones. Hay tumores benignos en localizaciones si tienes un tumor benigno en una localización muy complicada, puede causar síntomas muy rápidos exclusivamente por el incremento de tamaño en una zona vital. Y hay tumores que están que a pesar de ser malignos o de alto grado, si están en una localización favorable con tratamiento oportuno, en algunas ocasiones puede ser hasta curativo. Y también es cierto que estamos generalizando. No todos los tumores tienen 4 grados, como lo hemos platicado ahí.
Hay tumores que su grado más alto de malignidad es el 3er grado y aún así con eso tienen suficiente. Claro, definitivamente. Entonces, ya dijimos que es un tumor. Un tumor cerebral es un tumor que se produjo en células cerebrales. ¿Cuántos tipos de células cerebrales hay? Pues hay suficiente tiempo para hablar de esto. Yo creo que aquí hay que diferenciar entre el tumor extrínseco y el tumor intrínseco. Porque, por ejemplo, un meningioma, a pesar de que está dentro del cráneo, no es un tumor propio del sistema nervioso central, es un tumor de una de las capas que recubre al cerebro. Los adenomas de hipófisis es un tumor de tejido hormonal afuera del cerebro. Entonces, tumores cerebrales es un término general para describir a la mayoría de los tumores intracraneales. Entonces creo que un término más adecuado sería tumores intracraneales, y dentro de los tumores intracraneales hay tumores del cerebro, de las estructuras que recubren al cerebro, propios del cráneo, y de las estructuras anexas. Los tumores primarios y los tumores secundarios, o los tumores que se producen por metástasis, ¿no? Primarios, sí, claro. También hay tumores que no originan. Exactamente. Sí. No nacieron ahí y se fueron de otro lado, ¿no? Entonces, ya hablamos que es un tumor y ya estamos viendo que hay tumores que se pueden originar en diversas capas del cerebro, hablando de meninges, o que se pueden ocasionar en distintas células del parénquima cerebral, hablando de tumores de corteza, como los astrocitomas, que no es de una neurona propiamente dicho, sino una célula de sostén, de una célula glial. Sí, claro, eso es hacer un poquito de profundización en el concepto histológico de todos los diferentes tipos de células que puede haber en un cerebro, pero para enfocarnos un poquito más en lo que comúnmente se puede enfrentar la población, en este caso la audiencia, los tumores cerebrales son más comunes en adultos. En adultos, sobre todo en la 5ª, 6ª década de vida, hay tumores en personas más jóvenes, pero los tumores comúnmente 50, 55 años para arriba, y conforme vamos incrementando en edad se van haciendo progresivamente más comunes. Es más común en una persona de 60 o 70 años que en una de 50 y en una de 80, y conforme vayamos avanzando se empiezan a acumular errores en la reproducción de las células que vuelven más comunes, pero al mismo tiempo quiere decir que por selección, si alguien vive hasta los 95 o 100 años, pues en realidad, eres muy sano, pero es probable que eventualmente algo de esto te toque, que el riesgo incremente. Desafortunadamente para todos ustedes, la historia de terror más común de los tumores cerebrales, más bien, el tumor más común del cerebro propiamente, es una historia de terror. ¿Por qué? Porque el tumor más común es el glioblastoma, que antes se llamaba glioblastoma multiforme, pero es un tumor horripilante, de alto grado, maligno. Es el peor enemigo que se encuentra un neurocirujano que opere cráneo, o de los peores enemigos, porque lo quitas y vuelve a crecer, y le das quimioterapia, le das radiocirugía, le das radioterapia, y de todos modos el pronóstico es sumamente sombrío. Entonces, afortunadamente, en general, no son comunes los tumores del cerebro, pero de los tumores del cerebro, los que suceden en adultos tienden a ser muy agresivos. Y es cierto que también hay tumores específicos de la infancia. Hay tumores que se dan mucho en los niños, recién nacidos, 1 o 2 años, a los 10, 15 años, que se presentan estadísticamente en distintos tipos, ¿no? Que se pueden manifestar